bien. Aquí. Bien, chicos. Ahora vamos a trabajar en nuestro curso de gramática. A ver, recordamos qué es lo que hemos venido haciendo en gramática. En la clase anterior trabajamos el predicado, ¿no? A ver, recordemos, ¿qué es el predicado? Es el verbo. ¿Es qué? En la clase anterior lo desarrollamos. Es el elemento de la oración. Se dice del sujeto. Es lo que se dice del sujeto. Bien, María. Es el predicado, es lo que se dice del sujeto y tiene partes. Muy bien, es lo que se dice del sujeto, ¿no? Correcto, es lo que se dice del sujeto. Muy bien. Había una pregunta para reconocer al predicado. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Qué se dice de? Muy bien, ¿qué se dice ¿Qué de? dice del sujeto, Miss? Claro, ¿Qué se dice del sujeto? Gato? ¿Qué se dice de? Pablo? ¿Qué se dice del sujeto? Del periodo, muy bien. ¿Qué se dice del sujeto que estés utilizando? ¿Ya? Correcto, muy bien. Entonces, el predicado es todo lo que se dice del sujeto y podemos usar una pregunta para identificar. Claro, que es la pregunta de reconocimiento, es ¿qué se dice de? ¿Qué se dice del sujeto? Muy bien, perfecto. Hablábamos también en la clase anterior de la clasificación del predicado y hoy quedamos en explicar con más detalles. A ver, ¿te acuerdas cuáles eran? El predicado nominal y el predicado verbal. Muy bien. El predicado nominal. El predicado nominal y el predicado verbal. Exacto, muy bien. El predicado nominal y el predicado verbal, correcto. Muy bien. Perfecto. Tenemos dos clasificaciones de predicado, ¿no? Ahora lo vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Para que te quede más claro. Y hablábamos también en la clase anterior de la parte más importante del predicado. ¿Cuál es? El verbo. El verbo. Excelente, Cristian. El verbo. Solo ha venido a la clase Cristian, Alexander, Daniel, porque Tiene escucho sus pocas partes. voces. Verbo. Mira, el predicado tiene sus partes. Es un verbo. Ya. Sujeto indirecto. Muy bien. El La verbo es parte el más importante del predicado es el verbo. predicado. El verbo, ahora se van a dar cuenta en la diapositiva que les voy a presentar que el verbo pasa a ser el núcleo del predicado. Como es la parte más importante, ya va a ser el núcleo del predicado. Muy bien. Miss Julie, aparte del verbo, que también es una parte del predicado, también está el objeto directo y el objeto indirecto, que también es parte del predicado. También, eso lo vamos a ver la próxima clase. Hoy nos vamos a centrar en la clasificación del predicado, ¿ya? Muy bien, Alessandro, eso lo vamos a ver, el objeto directo y objeto indirecto en la próxima clase. Muy bien. A ver, entonces, bueno, esto ya lo hemos recordado, ¿no? El predicado es un elemento de la oración bimembre, eso ya lo tienes claro, que señala lo que se dice del sujeto. Y la parte más importante del predicado es el verbo. Muy bien, vamos a centrarnos hoy día en la clasificación del predicado. El predicado puede clasificarse en predicado nominal y predicado verbal. A ver, de esto hablábamos en la clase anterior, estamos recordando, hoy lo vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Dice, el predicado nominal se forma con verbos copulativos. ¿Y cuáles son esos verbos copulativos? Este tema ya lo hemos trabajado anteriormente cuando trabajamos los verbos, ¿no? ¿Qué son los verbos que me indican? Ser, estar, parecer, etcétera. Ya, ¿qué me indican los verbos? ¿Qué son los verbos? Una acción. Acción, muy acción, bien, acción, perfecto. Entonces,
un predicado, dice, nominal, se forma con verbos copulativos. ¿Y cuáles son esos verbos copulativos más comunes? El verbo ser, estar, parecer, permanecer. Ya, pero ¿qué pasa con estos verbos? ¿Por qué son verbos copulativos? ¿Saben por qué se les llama copulativos? Porque son verbos que necesitan de algo para tener un significado pleno. ¿Por qué dice eso? Porque, por ejemplo, dice, yo soy, por ejemplo, ¿no? En una oración, yo soy. Si yo pongo yo soy del verbo ser, ¿yo soy qué? ¿Yo soy qué? Si me quedo ahí en yo soy, no tiene un significado pleno. O yo estoy, no tiene un significado pleno. Necesita de un atributo, ¿no? Necesita de una frase, de un término, de un sustantivo, necesita o de un adjetivo para tener un significado pleno. ¿Ya? Por ejemplo, el perro está, pero ¿está qué? ¿Ya? Por eso dice que este verbo copulativo necesita de un atributo para tener un significado pleno, a comparación de los otros que no son copulativos, ¿no? Por ejemplo, a ver aquí, veamos cuál es la diferencia. En el caso del predicado verbal, se forma con los verbos restantes, con los que no son copulativos, con los verbos jugar, bailar, comer, dormir, llorar, estudiar, perseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchar, atender, cocinar. Tienen significados plenos, porque yo puedo decir Susana cocina. Susana cocina, ya me está dando un significado pleno. Sí tiene un significado. Con solo usar ese verbo, yo puedo determinar que la oración tiene sentido. Susana cocina. ¿Ya? Entonces, pero a comparación del predicativo o del predicado nominal, el predicado nominal se forma con verbos copulativos. Lo más común es ser y estar. Acá aparece permanecer y parecer. ¿Qué pasa con estos verbos? Necesitan de algo para tener un significado pleno. Entonces, esa es la diferencia, chicos, ¿ya? Con el predicado nominal y con el predicado verbal. A ver, veamos algunos ejemplos con verbos copulativos. Miren, el perro es. Si yo uso el verbo es solito, no me indica nada. No tiene un significado pleno. ¿Qué necesita? Necesita de un atributo. En este caso le estoy poniendo tierno, ¿no? Necesita de un atributo para tener sentido. En este caso es un adjetivo. Tierno, está identificando una característica del perrito, ¿ya? Por eso estoy usando aquí el verbo copulativo. Verbo ser copulativo. El perrito es tierno, ¿ya? Pero si yo me quedo hasta el perrito es, no me significa nada, no significa nada. Entonces, por eso nos dicen que los verbos copulativos necesitan de algo para tener un significado pleno, ¿ya? Entonces, el predicado nominal se forma con verbos copulativos. Vamos a ver, siguiente. La bailarina está concentrada, ¿ya? También ahí en esa oración está usando el verbo estar. Estar es un verbo copulativo. Veamos el siguiente ejemplo. Nosotros somos una familia unida. Ese somos viene del verbo ser, que también es el verbo copulativo. Pero ¿qué pasa con el predicado verbal? Esto se forma con los verbos restantes, con los que no son copulativos, ¿ya? Y que tienen significado pleno. El perrito cumplió 2 meses, por ejemplo. La bailarina ensaya, ya estamos viendo que ensaya. El gato negro mira, la familia pasa. Entonces sí tiene sentido, ¿no? Aunque aquí las oraciones
tienen otros términos. Por ejemplo, aquí la bailarina ensaya todos los días. El gato negro mira asustado. La familia pasa un buen momento. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre el predicado nominal y el predicado verbal. A ver, usemos una oración. A ver, ustedes vayan pensando en una oración donde se forme con verbos copulativos. A ver, por ejemplo, ahí tienes los verbos copulativos: ser, estar, permanecer y parecer. A ver, usa uno de esos. ¿Cómo sería tu oración? Miss, el perro está caminando por la calle. Ya, el perro está caminando por la calle. Miss, Bien. ¿puede ser la jirafa es altísima? La jirafa es altísima. Muy bien. Al parecer mi perro está enfermo. Muy Mi bien. Daniel, Juan quiere ser un doctor. Juan Quiere ser un doctor. quiere ser un doctor. Ya. Miss, soy Cielo. Mi A ver. muñeca está sucia. Mi muñeca está Sí, sucia. El perro está enfermo. Parece El a mi perro hermano. está enfermo. El Muy médico bien. quiere ser El gato enfermero. Claro. El médico Miss Julie, es un enfermero. mi Ya, papá muy se bien. parece a mi hermano. ¿Cómo? Repite. Mi papá se parece a mi hermano. Ya. Parecer. Verbo parecer. Muy bien. Muy bien. ¿Qué cosa han hecho ahí? Han mencionado oraciones, ya, con predicado nominal, donde están usando o están formándolos con verbos copulativos: ser, estar, parecer. Y ustedes mismos están poniendo un atributo para tener un significado pleno. Por ejemplo, Cristian nos decía, la jirafa es altísima, ¿no? Está poniendo un atributo a ese es. Altísima, es altísima, ¿ya? El perro, por ejemplo, está caminando. Ahí le está poniendo también otro atributo para que tenga un significado pleno, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues sería un predicado nominal. Se forma con verbos copulativos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y los no copulativos, pues son los verbos comunes, que sí me indican algo, que sí tienen un significado pleno. Por ejemplo, a ver, vamos, oraciones con el predicado verbal. Ahí sí puedes usar todos los verbos que desees. A ver, ¿cuáles serían? Mi mamá pasa un rato de vacaciones. Mi mamá cocina muy Mi rico. Daniel, Sofía baila en el teatro. Baila, Lucía baila en el Sofía teatro, baila mi en mamá el teatro. cocina. Muy bien, sigan. La familia. Mi mamá cocina muy rico. Cocina muy rico. come mucho Pedro canta en un escenario. Canta en un escenario. Muy bien. Ese canta, cocina. Mi Daniel, Mateo duerme mucho. Duerme muy bien. Mateo duerme Lava. mucho, mi. La familia baila en el escenario. Baila muy bien. Baila, lava, cocina. Ahí estás usando, dice, ¿no? Los otros verbos que no son copulativos. Luis estudia todo el día. El verbal se forma Luis, con los Daniel. verbos restantes, que sí Luis tienen un estudia todo el significado día. pleno, ¿ya? Entonces, ¿está clara la diferencia, chicos? ¿Está clara la diferencia? Sí, Miss. Sí, está Sí, claro. ¿no? Está Miss, clarita. está claro. Tienes que tener en cuenta esa diferencia para que puedas resolver, ¿ya? La diferencia que hay entre el predicado nominal y el predicado verbal. Hay una diferencia, hay una gran diferencia, ¿ya? Entonces tienes que tener, vamos a usar la oración de Cristian que dice, la jirafa es altísima. Ahí está usando un verbo copulativo, que es el verbo es.
que ese es necesita de un atributo para tener un significado pleno. Está usando altísimo, está usando un adjetivo, altísimo. En cambio, cuando ustedes me dicen, Susana canta en su casa, ahí estás usando un verbo que no es copulativo. Entonces, ahí está trabajando, ¿qué cosa? El predicado verbal, ¿ya? Que se forma a través de los verbos restantes, los otros verbos que no son copulativos, como cantar, dormir, jugar, saltar, ¿ya? Arañar, dibujar, aquellos verbos que sí tienen significado pleno. ¿Ya, chicos? Entonces, esa diferencia tiene que estar clarita, ¿ya? Esa diferencia tiene que estar clarita en cuanto al predicado nominal y al predicado verbal. Muy bien. Bien, entonces ya lo hemos hecho con ejemplos. Recuerda que el núcleo del predicado, ya lo vamos a poner con las iniciales NP. NP. Son los verbos conjugados. Cuando en una oración hallamos dos verbos conjugados, tenemos un caso de oración compuesta. Ajá, ¿qué nos está diciendo esta ventanita? Esta ventanita nos está dando datos importantes. Primero nos dice que el núcleo del predicado son los verbos conjugados. Muy bien, eso ya lo habíamos anunciado, ¿no? La parte más importante del predicado es el verbo, ¿ya? Entonces, el núcleo del predicado, NP, núcleo del predicado, son los verbos conjugados. Pero además te dice, si en una oración hay dos verbos, ¿ya? Tenemos un caso de oración compuesta. A ver, veamos. Ejemplos. Miren aquí. Observen, aquí tengo 3 oraciones. El tigre vive en la jungla. ¿Cuál es el verbo ahí? Vive. Vive. Vive, mis, el verbo vivir. Vive. Vive, mis, el verbo vivir. Muy bien. Entonces, Vive. como vive, aquí yo puedo determinar qué se dice del tigre. Chicos, Que vive en la jungla. Que Muy vive en bien. la jungla, mis. Que vive en la jungla. Todo esto sería predicado. Muy bien. Ahora voy a determinar cuál es el núcleo del predicado. El verbo. Automáticamente es el verbo. Es el verbo. Por eso aquí está NP. Te pregunto rápidamente, mira al que está atento. Esta oración tiene o está formada por un predicado. ¿Es predicado nominal o verbal? Predicado verbal. Predicado verbal. Predicado verbal. Muy bien. Predicado verbal, mis. Predicado verbal. Que sí tiene Predicado verbal. significado pleno. Verbal. Claro, muy bien, porque está formado por un verbo que sí tiene significado pleno, ¿no? Fuera nominal, si aquí aparecería el verbo es, ser o estar, ¿no? Parecer, permanecer, pero en este caso no, ya es un predicado verbal, correcto, muy bien. Veamos, mi abuelita se entrenó y correrá en la maratón. ¿Qué se dice de mi abuelita? Que se entrenó. Que se entrenó y correrá en la maratón. El Se primer entrenó paso, y identificando el predicado. correrá Identificando en el el maratón. predicado. Ahora te pregunto, ¿cuáles son los verbos? Entrenó. Y correrá. Muy bien. Entrenó y correrá. Ajá, esta Entrenó y oración correrá. tiene dos verbos, por eso que está aquí con rojo. Núcleo del predicado y núcleo del predicado. NP son las iniciales del núcleo del predicado. NP. Dos núcleos. Y nos decían que aquí, cuando en una oración hallamos dos verbos, tenemos una oración compuesta. Esta es una oración compuesta. ¿Ya? Entonces aquí hay dos núcleos del predicado, una oración compuesta. Muy bien.
Las niñas estudiaron y obtuvieron sus diplomas. ¿Qué se dice de las niñas? Estudiaron y obtuvieron sus diplomas. Estudiaron y obtuvieron sus diplomas. Estudiaron y obtuvieron sus diplomas. Muy bien, todo eso Miss sería Irina, que predicado. estudiaron y obtuvieron Estudiaron y obtuvieron sus diplomas. Y obtenieron sus diplomas. Correcto, muy bien. Escucho la voz de Haru, muy bien. ¿Cuáles serían los verbos, chicos? Estudiaron y obtuvieron. Muy bien. Correcto. Estudiaron y obtuvieron sería los verbos, por lo tanto, sería el núcleo del predicado, ya que el núcleo del predicado es la parte más importante, ¿no? El verbo es la parte más importante del predicado. NP. En este caso, se está dando pues una oración compuesta. Nos decían en la ventana anterior que cuando tenemos dos verbos en una oración, se da el caso de una oración compuesta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, te pregunto, tú me decías que Miss, acá en la primera es una clasificación de predicado verbal, porque está usando el verbo vive. Y en las dos, ¿qué serían? ¿Predicado verbal o nominal? Nominal. Verbal. A ver. ¿Quién dijo nominal? Yo, Tishi. No puede ser nominal. Pero ese es predicado verbal. Ambas, las tres son predicado verbal. Las tres. ¿Por qué no es nominal, chicos? Porque no hay un verbo copulativo. Buena. Porque no tiene es verbo nominal? copulativo. Porque no hay un verbo copulativo. Perfecto, porque no hay un verbo copulativo. Tú no ves un verbo copulativo. Y ya te dije que los verbos copulativos son ser, estar, los más conocidos. Ser y estar. ¿Ya? Aparece también el permanecer, ¿no? ¿Ya? Parecer, permanecer. Pero aquí no aparecen esos verbos copulativos. No aparecen. Entonces, los tres son predicado verbal. Están usando verbos que sí tienen sentido pleno, que sí tienen significado pleno. A ver, veamos. Aquí. Entonces, regresamos al predicado nominal y verbal. Ya vimos la diferencia. No te olvides, el predicado nominal se forma con verbos copulativos. Aquellos verbos que no tienen significado pleno, que necesitan de algo para tener un significado pleno. Necesitan de un atributo, de una palabrita más. Ya lo expliqué hace un ratito. En el caso del predicado verbal, son todos los demás verbos, los que no son copulativos. Se está formado por los otros verbos restantes, como son dormir, jugar, saltar, comer, ¿ya? Esos verbos. Entonces, observa aquí, ¿ah? No des tu respuesta todavía. Dice, en la primera parte, ¿cuál es la oración con predicado nominal? La semi. La sé, yo soy muy buena. Yo soy buena. Muy bien. Esos chicos Miss. Porque tiene verbo copulativo. Ya. Voy a preguntar a uno. Y soy A viene ver. de ser. Ya. Cristina, ¿por qué tus amigos están asegurando que es la C? ¿Tú opinas lo mismo o dices que es otra alternativa? Cristina. Cristina, tus amigos dicen que es la C, hija. ¿Está Cristina? No se te escucha, hija. A ver, Haru. Haru. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen tus amigos, que es la C? Sí. ¿Sí? ¿Por qué, Haru? ¿Por qué la C es una oración con predicado nominal? Vamos, Haru, si puedes, a ver por qué. Si dice yo soy muy buena,
¿Qué verbo está usando? Nada. A ver. Haru. Cielito. Cielito, ¿estás de acuerdo que es la C? La oración con predicado nominal. Sí, Miss. ¿Por qué, Cielito? Explícanos. Porque tiene un verbo copulativo. ¿Y cuál sería el verbo copulativo ahí, Cielito? Soy. Soy. ¿Viene de qué verbo? De ser. Ser. Muy bien. Claro. Perfecta la respuesta de los chicos que dieron al inicio, que es la C. Claro que sí es la C. ¿Y por qué? Cielo ya les explicó. ¿Por qué es la C? Porque la oración con predicado nominal usa verbos copulativos, se forma con verbos copulativos. En este caso, ¿cuál es el verbo copulativo? Ya lo dijo, el verbo soy. ¿De qué viene? ¿De qué verbo? Ser, del verbo Del ser. ser. Claro, del verbo ser, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia. A ver, veamos la siguiente. Marca la oración con predicado verbal. La D, Miss. Y la de Miss. La Jugamos fútbol en la cancha. La D, jugamos fútbol en la cancha. La La D, jugamos fútbol en la cancha. Sí, la D, jugamos fútbol en la cancha. ya. La D. La de Miss. La D. A ver, ¿quién está por ahí? A ver, Rafita. Vamos a escuchar a Rafael. Rafael, te pregunto, tus amigos dicen rápidamente que es la D. ¿Qué dices tú? Rafael. La D. Ya, ¿estás de acuerdo con él? Fútbol. Ahora quiero que me expliques por qué. ¿Por qué, Rafita? ¿Por qué es la D? ¿Nada? Inicio. A ver, no, un ratito, espera que Rafael conteste. El verbo. Vamos, tú puedes. Analiza bien. Jugar. Ya, analiza bien. Quiero que me expliques por qué la D tiene una oración con predicado verbal. Vamos, Rafita, si puedes. A ver, anda pensando, ¿ya? Anda pensando. Alessandro, Modesto. ¿Estás de acuerdo que es la D? Ya me acordé. Ya. A ver, El verbo Modesto. jugar. Espérenme un ratito, Andrew. Alessandro Modesto. Está Miss, Modesto. A ver, no vi nada porque acabo de regresar de los servicios. ya. Y yo, Daniel. A ver, vamos a ver. Ya, Andrew. Sábalos. ¿Cuál era tu respuesta, Andrew? El verbo jugar. Ya, aparece ahí el verbo jugar. ¿Solamente esa es la explicación? Por ahí estás cerca. Ya lo dijiste todo, pero tu explicación tiene que ser un poco más concreta. A ver, Sí, jugar. porque se Ya forma aparece con el verbo verbo. jugar. Porque no tiene verbo copulativo. Porque no tiene verbo copulativo, amiga. No tiene verbo copulativo. Se forma Es con un verbo. verbo verbal. A ver, Danielito. Daniel, escucho las voces de los chicos que han estado atentos. A ver, Miguel, Daniel. porque no tiene verbo copulativo. Porque no tiene un verbo copulativo. Porque no tiene un verbo copulativo, Un Miss. verbo copulativo y está formado con verbos. Un verbo normal. Muy bien. Esa es la explicación. Correcto. La oración con predicado verbal es la D. Jugamos fútbol en la cancha. ¿Cuál es el verbo ahí? Jugamos, como bien lo dijiste, Rafael, es el verbo jugar, está usando el verbo jugar. Ya, pero yo te preguntaba por qué es
una oración con predicado verbal? Porque jugar es un verbo que no es copulativo. No es copulativo, como lo han dicho tus amigos. No es un verbo copulativo, ¿no? Entonces son los verbos restantes. Los otros verbos, como son jugar, saltar, brincar, aquellos verbos que tienen significado pleno, ¿ya? Que tienen significado pleno. Jugar me está indicando ya qué cosa está haciendo, ¿no? Jugando. En cambio, cuando estamos con las oraciones con predicado nominal, usamos los verbos copulativos, que son ser y estar, permanecer, parecer, aquellos verbos que sí son copulativos, pero que necesitan de algo para tener un significado pleno. Ya, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En el caso de jugamos fútbol en la cancha, estamos usando el verbo jugar. Entonces el verbo jugar pertenecen a los verbos no copulativos, son los verbos restantes. ¿Ya? Esa era la explicación. Muy bien, entonces ahí hemos visto dos ejemplos. ¿Ya, chicos? Entonces de eso ha tratado la explicación el día de hoy. La próxima clase, no te olvides, por favor, esa gran diferencia, ¿ya? En la clasificación del predicado nominal y predicado verbal. La próxima clase continuaremos con lo que nos estaba diciendo al inicio Alessandro, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a identificar el objeto directo y el objeto indirecto, ¿ya? Pero en una próxima clase. Eso va a ser la otra semana. Muy bien. Ahí. Hoy día hemos visto entonces el predicado nominal verbal. Hablábamos del núcleo del predicado, que es el verbo, y en el caso de que tengan dos verbos, pues sería un caso de oración compuesta. ¿Ya? A ver, el día viernes vamos a evaluar, chicos, gramática, ¿ya? El día viernes voy a evaluar gramática. Ahora te dejo la tareita para que refuerces lo que hemos hablado el día de hoy sobre la clasificación del predicado, ¿ya? Te voy a dejar una tareita para que refuerces lo que hemos hablado hoy. No te olvides. Pero el día viernes sí vamos a evaluar lo que hemos trabajado, lo último que hemos trabajado. A ver, ¿qué es lo último que hemos trabajado? Anótalo. El sujeto. Hemos trabajado también clasificación, ¿no? Clasificación del sujeto. Ahí tienes que repasar lo que hemos hecho en el sujeto tácito, sujeto expreso, etcétera, ¿ya? Y también hemos trabajado la estructura del sujeto, ¿te acuerdas? Estructura del sujeto, núcleo del sujeto, modificador directo y modificador indirecto, ¿ya? Y además, el predicado y sus clases, ¿ya? Entonces, repasa eso que el día viernes evaluamos esos puntos en gramática, ¿sí? Esos puntos, repasa lo que hemos hecho, eso es lo último que hemos desarrollado, así es que de eso vamos a evaluar el día viernes. ¿Lo anotaron? Miss. ¿Lo anotaron? Sí, Miss, ¿se tiene que copiar diapositivas? Ahora no. Hoy día no hay que copiar diapositiva porque esto ya lo tienen, ¿ah? ¿Se acuerdan? Esto ya lo dije que copiaron en la anterior clase, les dije que copiaran esto. ¿Se acuerdan? La tarea fue copiar 3 diapositivas. Ajá. Ya, entonces esto ya lo tienen ya. Ya debe estar en su cuaderno. Hoy día no hay que copiar diapositivas, solamente van a trabajar una ficha de tarea que les voy a enviar a la plataforma, ¿ya? En gramática sí les voy a enviar una tareita para que refuercen lo que hemos hecho hoy, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, chicos, el día viernes que nos toca gramática vamos a evaluar lo último que hemos desarrollado. ¿Y qué es lo último que hemos trabajado hasta el día de hoy? ¿Ya? Sujeto, anota el sujeto, clasificación del sujeto, estructura del sujeto,
y el predicado y sus clases, ¿ya? Entonces vamos a evaluar lo último, ¿Perfecto? ¿Anotaron? ¿O desean que lo repita? Avísenme. Sí, Miss, por favor, ¿puede repetirlo de vuelta porque lo escuché entrecortado? Ya, una vez más. Vamos a evaluar el día viernes en gramática. ¿Qué cosa vamos a evaluar? Lo último que hemos hecho en gramática. ¿Qué cosa es? El sujeto, clasificación del sujeto, estructura del sujeto y lo último, que es el predicado y sus clases. ¿Ya? Se van a dar cuenta en sus tareas también, en sus tareas de su cuaderno se van a dar cuenta de lo último que hemos desarrollado. Entonces, lo último que hemos desarrollado, de eso se va a evaluar, ¿ya? De eso se va a evaluar. Entonces, el día de hoy tenemos en razonamiento verbal, tenemos un trabajito que pasa a ser un trabajo, pero que pasa a ser su nota de examen de razonamiento verbal, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que les hablé del texto? Que tienen que sacar la estructura del texto. Ya, eso va a ser una nota de evaluación en razonamiento verbal. Y en gramática lo voy a evaluar el día viernes, que nos toca en la mañana, ¿ya? A primera hora nos toca. Entonces, el día viernes evaluamos en gramática lo que les estoy anunciando. El sujeto, la clasificación del sujeto, estructura del sujeto, el predicado y sus clases. Eso es lo último que hemos hecho. Entonces vamos a tomar una evaluación el día viernes. ¿Ya, chicos? ¿Está bien? ¿Quedó claro? Activen audio. ¿Quedó claro? Quedó claro. Sí, Miss. Claro. Sí, Miss. Ya, muy ¿Quedó bien. claro? Muy bien. Correcto. Entonces, con respecto a ciencia y personal, luego les estaré avisando por el grupo, ¿ya? En cualquier momento se nos va el tiempo, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Con lo que respecta a ciencia y personal, luego por el WhatsApp les estoy informando cómo vamos a determinar la evaluación, ¿ya? Entonces, hoy sí hay tarea en gramática. Les voy a mandar un archivo a la plataforma para que refuercen lo que hemos trabajado hoy, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta mientras que se nos va el tiempo? Una pregunta. Sí, te escucho, hijo. ¿Es práctica o evaluación? Evaluación.